Buenas noches, bienvenidos a estos Intocables en esta última semana del mes de enero, lunes 30 de enero de 2023. Hoy vamos a hablarles de asuntos de los que no les hemos hablado nunca, de la ley del sí es sí, por ejemplo. No se preocupen, seguro que no saben de qué va esto, pero se lo vamos a explicar. Les vamos a hablar de la inflación, que sigue disparada, sigue desbocada. Seguro que tampoco pues recuerdan ningún programa que le hayamos dedicado a semejante concepto, de la violencia verbal, de la extrema izquierda, tampoco les suena, ¿verdad? Y que irá increciendo a medida que pasen las semanas y los meses de cara a la primera cita seria electoral, que es el próximo 28 de mayo. Ley del sí es sí. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues yo no sé si esto es novedad o no lo es. Nos decían en la universidad que noticia es novedad que interesa. Bueno, es verdad que va creciendo la tensión entre los socios gubernamentales, entre los ministros de la facción socialista y los ministros, básicamente ministras, de la facción podemita, a cuenta de la basura legal que supone, la chapuza legal no, la basura legal que supone esta ley, que se pergeñó, se redactó a toda velocidad ignorando los informes de los órganos consultivos del Estado y vio la luz y se publicó en el BOE, a mayor gloria de que pasara a la historia pues una chica que no debería haber sido ministra jamás, ni ella, ni su equipo pisar por un ministerio, algo tan serio como antes era ser ministro o estar en los segundos y terceros niveles de un ministerio, repito, del gobierno de España. El clamor ya es brutal, ya es que no queda nadie que no reconozca que esta ley, lo vuelvo a repetir por si no se me ha entendido bien, es una basura. Son más de 300 los delincuentes, agresores sexuales, violadores y demás purrela en la calle o con sus penas sensiblemente aliviadas. Y hoy el ministro Bolaños, que es el nuevo tiralevitas desde hace unos meses, desde que echaron a Iván Redondo de Moncloa, del presidente del gobierno, ha dicho que van a corregir la ley, van a modificar la ley para evitar los efectos indeseados. Está bien, lo único es que esto ya lo dijo Bolaños casi literal, el pasado 15 de noviembre, hace exactamente 2 meses y medio. Ahora lo vuelve a repetir. No sabemos si dentro de un par de meses o 3 volverá a repetirlo porque seguirán mareando la perdiz, porque en el fondo lo que subyace es que si se sacan los ojos y si se rompen la cara, políticamente por supuesto, de verdad, en serio, los dos socios que sostienen al gobierno, pues el figura tiene que disolver las cámaras y convocar elecciones generales antes de lo que lo tiene previsto. Hoy hemos escuchado, como les digo, a Félix Bolaños, hemos escuchado a toda la recua de ministros socialistas, hemos escuchado a veteranas de Vietnam como Carmen Calvo y también, bueno, pues a la oposición, lógicamente, pues seguir diciendo lo que llevamos muchos diciendo desde los medios de comunicación y desde la oposición política desde hace meses. Hemos oído a Feijóo, hemos oído a Ayuso, escucharemos también a portavoces de Vox como Ignacio Garriga y escucharemos también a una patética Isa Serra, que yo creo que de derecho sabe lo mismo que yo de termodinámica, es más, sé yo más de termodinámica que Isa Serra de derecho, seguir diciendo que el problema de todo esto son los jueces y los medios de comunicación, que somos unos fachas y no nos estamos enterando. Comenzamos ya, y antes de hacerlo les presento a mis invitados de esta noche, de derecha a izquierda, no necesariamente, como les digo siempre, desde un punto de vista ideológico. Estaba mirando el guión porque no sabía qué mención tenía que hacer luego. Don William Cárdenas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico, encantado de estar de nuevo aquí. Y un honor tenerte de nuevo aquí. Fernando Martínez Dalmau, ¿cómo va la cosa? Pues buenas noches, bueno, pues va fría. Fría. Más fría más todavía, y con mucho frío. Y más que se va a poner. Don Luis Bagán, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Muchas gracias por acompañarnos. A ti por invitarnos. Gracias a ti, como siempre, Luis. Les recuerdo muy rápidamente las formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestras dos direcciones de internet, www.eldistrito.es o www.distritotv.es. Pueden enviarnos, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Pueden enviarnos en Dailymotion también mensajes, como digo, al WhatsApp 669-728-673 con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Tienen distintas aplicaciones que pueden descargarse, las conocen ya todos ustedes, tanto si disponen de dispositivos Android como de dispositivos que tengan iOS como sistema operativo, app, etcétera, y la plataforma Roku si residen o nos pueden ver o nos quieren ver ustedes desde los Estados Unidos de América. Les recuerdo también, antes de comenzar ya en el desarrollo de estos
varios asuntos que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes e inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, colágeno, elastina, tropoelastina o ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Arrancamos ya el desarrollo informativo de estos asuntos y saludamos, como cada lunes a esta hora, a nuestro buen amigo y apreciado siempre por sus finísimos análisis político, José Antonio Vera, director de publicaciones del Grupo La Razón. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues nada, estupendamente bien y aquí encantado de estar con usted y con todos los espectadores y con sus invitados. El placer es mutuo, José Antonio. Oye, les decía yo a nuestros espectadores cuando arrancábamos hace unos minutos que, como el chiste, te voy a hacer algo que no te han hecho nunca. Bueno, pues vamos a hablarles algo de lo que no les hemos hablado nunca, que es de la ley del sí es sí. Hoy sale Félix Bolaños, que es el nuevo tiralevitas oficial, desde que echaron, decía yo, a Iván Redondo, del figura de Pedro Sánchez, y dice que la van a modificar. Ahora se ha puesto muy serio, no tenía esa sonrisita irónica que tiene cuando se refiere a la derecha, porque hay que corregir los efectos indeseados de esta ley. El problema es que, y me he tomado la molestia de buscar la fecha, no le voy a castigar al respetable con el total de hace 2 meses y medio, dijo exactamente lo mismo el 15 de noviembre. ¿No será que cada vez están más cerca las elecciones, José Antonio? Sí, eso es evidente y además yo creo que conforme se acercan más las elecciones, el Partido Socialista, el señor Sánchez, y también los podemitas, ¿no? Los miembros podemitas del gobierno están obligados a marcar sus posiciones de una manera clara, ¿no? Porque no puedes ir con el programa del otro a las elecciones, tienes que ir con el tuyo y por tanto van a acentuar las diferencias. Ahora, esto del ministro, del señor Bolaños, pues francamente, no sé, dice, hay que reformarla. En realidad lo que habría que hacer es derogarla, ¿no? Porque es un despropósito total, ¿no? Derogar la ley, cesar a la ministra y bueno, oye, ya como queda poco para las elecciones, que se divorcien, que en realidad lo tendrán que terminar haciendo porque es un poco, esta situación es absolutamente insostenible, ¿no? Para la ciudadanía, para ellos mismos, para sus votantes, etcétera, etcétera. Y además dices, ¿qué van a reformar? ¿Quién lo va a hacer? Porque ¿qué le van a dar a la señora Montero para que sea ella la encargada de reformar la ley? El Partido Socialista ya se ha encargado de decir que no, esto lo van a hacer quiera o no Podemos. Bueno, a ver si se atreven, porque me temo de que la coalición va a saltar por los aires, porque jugando ya como estamos en los minutos finales o en los meses finales, ¿no?, de la legislatura, en realidad cada uno tiene que buscar su situación, su posición y bueno, en algún momento esa ruptura se tiene que producir porque a mí me parece que Sánchez no puede ir a las elecciones detrás o al lado de Podemos. Él va a tener que empezar otra vez con ese discurso falso que usted recordará también como yo, según el cual pues vamos a coger a Puigdemont y vamos a hacer todo aquello que no hemos hecho en este tiempo porque nos hemos dedicado a hacer lo contrario, ¿no? Está claro, sorprende la estulticia y la soberbia infantil y estúpida, no lo decimos nosotros, lo decía alguien tan sospechoso de ser una peligrosa fascista como Manuela Carmena o destacadas feministas, se lo hemos oído en las últimas horas, en los últimos días, pues no sé, desde a María Chivite, que tampoco es nadie, es la presidenta navarra, gracias al apoyo de ETA, o otras exministras socialistas como Carmen Calvo, feminista también, luego la escucharemos dentro de unos minutos, hablar de esa estulticia, de esa
esa soberbia infantil, de ese empecinamiento en el error, y sin embargo esta mañana salía la tal Isa Serra, que no pasaría de ser, pues no sé muy bien a qué podría dedicarse esta chica en la vida si no se hubiera cruzado Podemos en su vida, decir que el problema lo seguimos teniendo los medios de comunicación fachas y los jueces fachas. ¿Tú crees que eso sigue colando de verdad, José Antonio? Es decir, ¿sigue habiendo una facción de la sociedad española tan, voy a cuidar a partir de ahora los calificativos, tan ingenua o tan sectaria o tan confiada para creer esa mercancía averiada que sigue vendiendo Podemos? Sí, bueno, yo creo que un público siempre van a tener, ¿no? Otra cosa diferente es que ese público cada vez es menor, ¿no? Porque efectivamente es una mercancía que no te puede comprar, si no nadie, desde luego casi nadie. Y para que la señora Carmena, que no es ninguna, en fin, docta en fascismo, ni en derechismo, ni nada de esto, incluso Rita Maestre también esta semana, bueno, y tanta gente, ¿no? Dice lo que dice el sentido común, es que, oiga, no se tenía que haber hecho esta ley jamás en la vida, porque lo que no puedes hacer es, con la bandera de que voy a defender a las mujeres más que nunca, al final, la verdad de toda esta historia es que aquellas mujeres que fueron violadas, en muchas ocasiones de una forma brutal y violenta, resulta que sus violadores, que habían sido condenados a penas más altas, pues van a estar mucho menos tiempo en la cárcel y algunos incluso ya han sido liberados, ya han sido puestos en libertad, como bien sabemos. Entonces, bueno, esto es de sentido común. Lo que ocurre es que yo creo, fíjese que un poco en la filosofía de esta gente de Podemos está la idea de que, bueno, las penas no deben ser nunca tan altas y tal, ¿no? Esto no lo quieren decir, pero en realidad, en el fondo es algo que sí que lo creen bastante. Entonces, con esa ingenuidad que les caracteriza, pues a la señora Montero, por supuesto, y a toda esa corte que le sigue, incluida pues la juez podemita que está detrás en fin, de toda la legislación que ha salido en este sentido, pues yo es que creo que ellos pensaban que bueno, que eso como lo tenían muy arraigado en la cabeza, pues no iba a tener ninguna repercusión. Pero claro, al final lo que vemos es que, fíjese usted, Eurico, fíjate que cuando Pedro Sánchez va al Parlamento, claro, el PP ya sabe, ya le ha tomado la medida. Entonces tienen que hablar del IVA o tienen que hablar de la inflación o de lo que sea, y rápidamente el PP se tira a la yugular con el y Vox también, como es lógico. Se tiran a la yugular con el tema del sí es sí, porque Pedro Sánchez lo pasa muy mal, porque no es defendible, porque se lo dicen en su partido, se lo dice el sector feminista de su partido y se lo dice todo el mundo dentro de su partido. Es que no puede haber nadie que defienda semejante tropelía. En fin. Veremos lo que pasa. Te robo, José Antonio, un último minuto. Aunque hablaremos de esto en la segunda mitad de Los Intocables, me gustaría conocer una valoración de un periodista político tan experimentado como tú acerca de los movimientos de la señora Begoña Villacís. Sus acercamientos, yo creo que un tanto erráticos, es mi opinión, al Partido Popular. Siempre que veo, esta película ya la hemos visto muchas veces a lo largo de las últimas décadas con otras figuras políticas que transitaban en el alambre, que no te acabas de ir de un sitio y ya estás llamando a la puerta de otro o asomando tu pancarta diciendo que estoy aquí y tal, ¿no? Ir por ir es tontería, y si vas, pero te vas del otro sitio o no, o esto como va, te han llamado, te estás ofreciendo, en fin. Es que no quiero ser muy duro porque le tenemos cierto aprecio personal, pero el espectáculo que está protagonizando la señora Villacís, político, no personal, no es personal, el espectáculo que está protagonizando, de verdad, a mí me parece un poquito ridículo, pero es mi opinión. No sé tú cómo lo valoras, José Antonio. Sí, no, al margen del aprecio personal, que evidentemente, claro que se lo tenemos y yo se lo tengo personalmente, sí. Me parece que es una mujer muy trabajadora, etcétera, pero ella está atrapada en sus contradicciones y efectivamente los movimientos tiene que tener cuidado porque es que con este tipo de movimientos te caes al foso del todo, ¿no? Entonces yo creo que ella ha estado atrapada porque durante muchísimo tiempo ha estado defendiendo que jamás iba a dejar Ciudadanos, pero claro, se da cuenta de que es que puedes no salir, ni siquiera claro. Como concejal, ¿no? Es que eso es una realidad. Entonces, claro, este empecinamiento que tienen en este momento Ciudadanos en mantenerse a toda costa, pase lo que pase, pues bueno,
me parece que ella está planteando una cosa que podría tener sentido, que es que, bueno, vamos a dejar libertad para que en cada sitio se pueda negociar lo que considere, lo que cada miembro de Ciudadanos o cargo público de Ciudadanos considere oportuno. Pensando en ella, evidentemente, aunque también en otros, ¿no? Pero ciertamente el problema es que su partido no está por esa labor. Y claro, como ella se está moviendo mucho, como usted dice, de una forma ciertamente no coherente y errática, pues al final esto te deja en evidencia. Yo creo que lo que tenía que hacer pues directamente es incorporarse al PP, dejarse de historias y ya está, y asumir que es que lo de Ciudadanos podía haber salido bien, pero no ha salido, ¿no? Está claro. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchísimas gracias. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídate. Un fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿os parece, William, Fernando y Luis, que antes de comenzar el debate escuchemos algún testimonio político del día y ya vamos enjaretando por ahí la discusión? En primer término, bueno, pues quien ha hecho el anuncio, que ha sido Félix Bolaños, en nombre del Gobierno, y entiendo que del presidente Félix Bolaños no va al cuarto de baño sin pedirle permiso al figura, en el sentido en el que les comentábamos, ¿no? Vamos a reformar la ley del sí es sí para evitar efectos indeseados. Félix Bolaños. Miren, la ley del solo sí es sí es una ley que ha supuesto mejoras para la protección de las mujeres. Y es verdad que ahora hay comportamientos que son delictivos, que tienen reproche penal, que antes, con la ley anterior, no lo tenían. Por tanto, creo que la inmensa mayoría de esa ley, del sí es sí, es una ley positiva para las mujeres y, por tanto, para nuestro país. Pero también les digo con toda claridad que ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del sí es sí y que se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. Bueno, no se podía saber, Félix Bolaños, esto tampoco se podía saber, ¿no? No se podía saber que iba a haber algún que otro efecto indeseado. Por el peso del personaje, el peso histórico y por la contundencia y por alguna cosa más que me ahorro, vamos a escuchar a Carmen Calvo y luego ya le doy la palabra para el análisis, sobre todo jurídico y también político, a Fernando Martínez Dalmau. Y luego seguimos escuchando testimonios. Carmen Calvo. Hay que buscar las fórmulas en las que de ahora en adelante lo que ha ocurrido ya no tiene arreglo jurídico, que de ahora en adelante la sociedad sepa que esta ley viene para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin el castigo correspondiente después de la situación absolutamente inaceptable en democracia, que es la violación absoluta de la libertad de las mujeres en el modelo de relaciones sexuales. Así que creo que es realista responder, realista encontrar algunas modificaciones que permitan a los operadores jurídicos, que son los tribunales, en las horquillas que tienen de trabajo, evidentemente condenar como corresponde a estos hechos tan gravísimos que son los delitos sexuales contra las mujeres. Lo otro no es realista, no es operativo. Hay una alarma importante en la gente y yo creo que la obligación es, entre todos, responder. Este es un gobierno que se caracteriza por estar a pie de obra continuamente. Desde el minuto uno en el que yo formé parte también de él, hemos estado continuamente escuchando todo lo que ocurría y a todo lo que teníamos que acudir para proteger a este país en tiempos muy difíciles, y esa es su gran característica y ahora también lo tiene que volver a hacer. Bueno, de lo único que ha dicho la paisana en el minuto y medio que duraba la declaración, lo único cierto es lo de que están a pie de obra, pero a pie de obra con el pico y la pala, demoliendo ladrillo a ladrillo, a piquetazos, todo el edificio institucional del Estado. Fernando Martínez Dalmau. Bueno, esto es obvio, ¿no? Las cifras son reveladoras, el problema es real y tenemos además un deber acuciante con la sociedad, porque las mujeres en este momento, y sobre todo las mujeres que han sido víctimas de una agresión o un abuso sexual, evidentemente están desprotegidas. Dicho esto, recordarle a todos estos políticos que nosotros estamos adheridos al Convenio de Estambul, que es el convenio que España se adhiere en virtud a la violencia de género y a los derechos humanos de la mujer. En su diferente articulado, y por el hecho de adherirnos a este Convenio de Estambul, por normativa de la Unión Europea, que
todo esto es lo que nos ocultan y no nos dicen, efectivamente tenemos que proteger, el bien jurídico a proteger es la mujer, cosa que estamos de acuerdo absolutamente todos, porque la mujer es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, como son los niños, como es la familia y como somos el resto del Estado. Pero evidentemente y sujetos además de todos los derechos de protección que le tiene que entregar el Estado. Pero aquí el problema lo tenemos en el momento que nosotros entramos en una legislación que ni siquiera se acerca a este convenio de Estambul. Porque es que lo primero que tenían que haber hecho era habérselo leído, porque, repito, desde el artículo 46, el 44, el 45, bueno, todos estos artículos lo que pretenden es proteger a la mujer y darle y conferirle esos derechos humanos que yo entiendo que de por sí los tenemos todos, pero que, bueno, que hemos venido a legislar por normativa de la Unión Europea y a través de este convenio. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos cambiado lo que significa el abuso sexual y la agresión sexual y lo hemos llevado prácticamente, el abuso sexual que desaparece en el tipo agravado, lo hemos llevado prácticamente a la agresión sexual. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues repito que es que esta gente no sabe absolutamente ni siquiera de lo que está hablando, porque con la ley anterior, evidentemente, los tipos mínimos que teníamos en cuanto al abuso sexual y la agresión sexual eran muchísimo mayores y con la ley actual han decrecido, en el momento que nosotros hemos tenido que retocar a través del Convenio de Estambul de Violencia de Género y Derechos Humanos a través de la normativa de la Unión Europea. Esto es no saber hacer las cosas. Es que no se puede llegar a esta abyección cuando resulta que el resultado de todo esto son 270 y tantos, cerca de 300 violadores en la calle. Pero el problema de todo esto es que ni el abuso sexual ni la agresión sexual quedan explícitamente prohibidos y explícitamente condenados. ¿Por qué? Porque el bajar las penas directamente lo que implica es la revisión directa de ellas mismas, porque el tipo mínimo, repito, el tipo mínimo ha cambiado, con lo cual todos aquellos que han sido condenados evidentemente van a pedir esa revisión de condena porque el beneficio es en beneficio del reo, en este caso. Pero el problema lo tenemos también para aquellos violadores que van a salir de la cárcel por revisión también de condena, no los que están cumpliendo condena que ya se ven rebajados, sino los que van a salir directamente a la calle, como ha habido muchos casos que han violado, que ya se encuentran por esta ley en la disposición de salir a la calle. Porque los primeros los podríamos controlar a través de las pulseras, a través de la policía, a través de bien sabe Dios qué, porque ya tendríamos que inventar, no sé, lo inimventable para mantener el bien jurídico a proteger, que es la mujer violada de un presunto agresor, como nos ha ocurrido con el asesino Lardero. Pero el problema lo tenemos con aquellos violadores que van a salir a la calle en cumplimiento de su condena, porque ya no va a haber absolutamente nada que hacer en esos casos. Y luego tenemos otro serio problema, que siempre lo digo yo, el estatuto de la víctima es vulnerado constantemente, porque, repito, lo hemos tenido el ejemplo del Lardero, y muchos de los violadores no cumplen ni siquiera con las medidas restrictivas que les imponen. Pero el problema ¿cuál es? Es que cada vez que nosotros legislamos a favor del menor y llegamos al aborto, legislamos a favor del mayor y llegamos a la eutanasia, y legislamos a favor de la protección de la mujer y llegamos a soltar a los violadores. Esto es como legisla este gobierno. Esto es como legisla este gobierno, Luis Magán, y claro, pues en la línea en la que apunta Fernando Martínez del Mau ya tenemos unos cuantos, el de Zamora, por ejemplo, y unos cuantos más que ya están en la puñetera calle, han amenazado a sus víctimas y las víctimas han tenido incluso que huir atemorizadas, porque cabe mayor inseguridad jurídica, es decir, les han dicho voy a por ti otra vez, y este es el gobierno que luego nos convence de que han legislado en favor de la mujer, pero es que, pero ¿con quién se creen que están hablando? ¿Por quiénes nos toman a los ciudadanos? Bueno, más que seguridad jurídica, seguridad de vida, vida personal. Es que tenemos, no es una opinión, son datos, tenemos 282 revisados, y de los cuales 31 han salido a la calle. De los 31 de la calle hay un individuo, por ejemplo, solamente un ejemplo que a lo mejor es la guinda del pastel, pero que es una guinda muy llamativa, el individuo de Lleida, un individuo que a los 14 años ya cometía sus depravaciones sexuales, sus agresiones sexuales, que tiene más de 17 asaltos acumulados, ataques acumulados a lo largo del tiempo, y que ha salido, y todos ellos violentos, y que ha salido liberado recientemente, y que los Mossos de Escuadra han avisado a esas 17 mujeres que fueron atacadas en ese momento, y que imagínense el terror que debe de suponer para estas individuas. Yo espero, yo deseo, yo ruego
que no haya ninguna víctima de estos individuos que se las tendríamos que apuntar desafortunadamente a esta panda de indocumentados que es este gobierno y fundamentalmente el ala comunista de este gobierno. Pero Sánchez cree que evidentemente con la decisión que ha tomado ahora mismo los ministros socialistas cree que esta situación le perjudica, porque realmente en la sociedad está calando el hecho de que una decisión, una ley que ha amparado todo el gobierno y que luego ha terminado amparando la totalidad de los diputados que apoyan a este gobierno, está amenazando objetivamente a las mujeres en general y sobre todo a las mujeres que ya han sido violadas. Entonces, Sánchez, como está ya en periodo electoral después del comienzo de año, de este año 2023, y piensa que puede perjudicarle a ese, digamos, este sector cercano al centro izquierda, que le puede dar la espalda por motivos como este, ha decidido tomar en consideración intervenir o redactar o acomodar la ley. En cualquier caso, es inconcebible que una ministra y que un equipo del gobierno, que un equipo del Ministerio de la Igualdad no tuviera en cuenta los dictámenes que se les puso encima de la mesa cuando se estaba redactando la ley. Es que porque era política, la Fiscalía a toda costa. Pero eso es soberbia, Eurico, eso es soberbia. Eso es soberbia, chulería, estulticia, infantilismo. Soberbia, y sobre todo también a mí me da la sensación de que nos da el punto real de lo que es algunos de los que son, mejor dicho, algunos de los ministros, fundamentalmente los ministros comunistas, los ministros de Podemos, de este gobierno, que creen que están dirigiendo una asamblea y no un gobierno. Es decir, que son como líderes asamblearios que pueden decir las mayores estupideces y que no tienen ningún costo. Desafortunadamente esto sí ha tenido un costo, y ha tenido un costo importantísimo para las mujeres españolas. No digo que hayamos dejado, porque claro, son las reglas de la democracia y oiga, si no le gusta, pues vaya usted a otro sitio donde no la haya o donde sea distinta, pero lo cierto es que el resultado, el hecho final, como dice Luis, es que tenemos a un grupo de críos o de gente muy joven sin preparación, hay gente muy joven extraordinariamente preparada, manejando algo tan complejo como es la maquinaria del Estado y manejando presupuestos de miles de millones de euros. Y lo que dice Luis Magán, que podemos describirlo fantásticamente bien nosotros a lo largo de horas y horas y utilizar palabras y ponernos barrocos y tal, pero el tono al que se refiere Luis es exactamente el que van a escuchar, es decir, el tono de soberbia, de infantilismo, de asamblea de facultad y de no tener ni puñetera idea de lo que se habla. Isa Serra, por favor, ponedme a Isa Serra porque, bueno, pues el ejemplo es mucho mejor escucharlo y volver a sentir cómo son esta gente, a que sigamos invirtiendo tiempo en explicarlo nosotros. Política, judicial y mediática está llevando a cabo una ofensiva, como decía, contra la ley Solo sí es sí, que es uno de los principales avances feministas de esta legislatura y del gobierno de coalición. Es una ofensiva contra el gobierno de coalición. El Partido Popular está aprovechándose de esos jueces que están incumpliendo el derecho transitorio y no están aplicando correctamente la ley Solo sí es sí. Y esta ley supone un avance indiscutible en lo que tiene que ver con poner el consentimiento en el centro. Esos sectores conservadores están presionando para volver al modelo anterior en el que se exige a la víctima haberse resistido para ser considerada víctima de agresión sexual. Eso... Generalidades, tópicos, William, lugares comunes, desconocimiento, no ya, porque bueno, hay juristas y luego hay abogados, término que se suele confundir con mucha frecuencia. Fernando, aquí te sacas el título y ya eres un jurista. España está llena de juristas. Bueno, estas ni siquiera han estudiado ni una sola asignatura de la carrera de Derecho, ni han leído nada, pero de Derecho ni de nada. Y el resultado es este. Sería patético y risible si no tuvieran responsabilidad alguna, pero es que estas mendas, es que tienen responsabilidades en algunos de los ministerios del Gobierno de España. Joder, es que no sé, hay que irse de aquí o ¿qué hacemos, William? Cuesta entender tanto despropósito y tanta torpeza junta y tanta soberbia también, ¿no? Cuesta entenderlo, sobre todo cuesta entenderlo porque si estuviéramos hablando de un país del tercer mundo, si estuviéramos hablando de escenarios en los que, bueno, pues a veces
llega al poder un sargento y se pone a legislar, ¿verdad? Y produce adefesios, ¿no? Y produce barbaridades. Pero estamos hablando de un país con una tradición legislativa extraordinaria, un país que es de los países del mundo occidental con más fuerza institucional, con un parlamento que tiene además entre sus miembros gente extraordinaria, virtuosa, auténticos conocedores de la ley, de su alcance. Caramba, que esto pase aquí, que esta especie de juego, porque es una práctica, esta chiquita jamás en su vida habían estado en una situación parecida, ¿no? Nunca. Y entonces son capaces de producir esto y luego insistir en el error, pero insistir de manera vehemente porque se sienten apoyadas, se sienten respaldadas. Les importa nada, absolutamente nada, lo que significan las consecuencias sociales que está teniendo la aplicación de la ley. Lo acabas de describir perfectamente, ¿no, Luis? O sea, esto tiene que generar una inseguridad ciudadana para las mujeres y especialmente para las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos, ¿no? Pero, bueno, mira, lo vemos normal. Es más, yo llego a la conclusión de que lo utilizan porque estamos en una dinámica de distracción. Nos permiten hacer que nos enfoquemos en estas cosas tan complejas y nos vayamos al detalle de esto y de la eutanasia que dijiste, Fernando, ¿verdad? Y del aborto. Y del aborto, porque todo esto forma parte de un complejo entramado ideológico en los que están empeñados en embaucarnos, ¿no? Pero los resultados, caramba, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que así no se puede seguir, de que con esta gente improvisando y jugando. El otro día una incluso se reía, ¿no? Y hacía bromas de bueno, sí, cómo están saliendo las cosas. La número 2. Mira, de algo tan terrible y tan serio como son los traumas que viven las víctimas de delitos, de los delitos sexuales, de delitos de esta naturaleza. Entonces, yo creo que es un desastre, una auténtica barbaridad y que obviamente habría que ponerle freno a esto, ¿no? Así es. Un minuto de publicidad y volvemos en un instante y continuamos y saludamos también a Alex Navajas. Venimos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo.
Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de paz y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de nuestros huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, el rejuvenecimiento y el control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Don Alex Navajas, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Feliz semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende. Últimamente estamos adoptando ya muchos o todos esta forma de saludarnos, que es un poco antinatural, porque como aquí ya, pues esto es una ventaja, pues nuestros amigos pueden recuperar estos enlaces en cualquier momento, a las 3 de la tarde o a las 3 de la madrugada, pues por YouTube y otras plataformas, pues hay que hacerlo así, que es lo más propio. Oye, yo te voy a preguntar luego por Ayuso, pero al final los temas se concatenan, esto es todo una gran rueda informativa y es el corolario de todo lo que venimos hablando, y no me resisto a preguntarte por algo de lo que nunca hemos hablado, Alex, el sí es sí. Lo último que comentábamos es la estulticia, la soberbia infantil, decía Manuela Carmena, decía Luis Magán también antes, que son personas educadas, de buena crianza, generosas y cultas. Yo, que a veces me sale un poco la vena castiza, directamente las calificaría de chulánganas. O sea, nos chulean, son chulánganas y, bueno, pues se ríen de nosotros directamente, pero esto es lo que tenemos y sigue habiendo varios millones de paisanos, no sé si 4, 3 o 2,5, dispuestos a partirse la cara físicamente, no solamente en redes, por defender a estas vividoras analfabetas. Bueno, lo que pasa es que, Eurico, pues ya sabemos, Manuela Carmena ha pasado a ser la nueva fascista. Y es que, claro, para esta gente no admiten la más mínima crítica. O sea, es una cosa terrorífica, ¿no? O sea, Manuela Carmena, que en su momento la vendieron, pues eso, como la gran luchadora contra el fascismo desde hace años, etcétera, etcétera, que logró derrotar a la derecha en el Ayuntamiento de Madrid, pasa a ser una apestada. O sea, es que no admiten la más mínima crítica. No, nos quieren llevar a Corea del Norte ya directamente. ¿Para qué coño nos vamos a andar ya con eufemismos? Lo de Venezuela, William, claro, es una broma. Nos van a instalar no en el pensamiento único, en Corea del Norte. Y el que no se ría lo suficiente, o el que no llore lo suficiente, en el funeral de Amado Líder, le tiran a los perros. Es así, es una cosa absolutamente sorprendente. En los políticos, en los medios de comunicación, que es una cosa que también me preocupa muchísimo, bueno, en algunos medios de comunicación y algunos periodistas, que es que no son capaces de disentir lo más mínimo. O sea, si mañana la ministra Irene Montero o cualquiera, me da absolutamente igual, del gobierno de Sánchez, pues yo qué sé, hace un decreto por el cual las vacas puedan volar, te aseguro que se van a empeñar con lo que haga falta demostrar que las vacas vuelan y que tienen derecho, y que el que no piense así pues es un fascista porque está en contra de que las vacas vuelen. En fin, o sea, estamos llegando a unos grados
de estulticia, de estupidez. O sea, con cerca de 300 violadores que se han visto beneficiados, y ellas siguen RQR que todo es una campaña de la extrema derecha, que la judicatura está llena de jueces fascistas y franquistas. O sea, es una cosa atroz. Además, que ya sabemos, por ejemplo, que la mitad de los jueces hoy en día en España son mujeres. Son mujeres. Hay un montón de políticas que son mujeres que han criticado la ley de sí es sí, pero tampoco lo admiten porque son mujeres de extrema derecha según ellas. Es decir, o sea, no hay posibilidad ninguna de equivocación. Bueno, pues con gente así, lo definió muy bien Carmena, en esto creo que estamos de acuerdo, con esa soberbia infantil. Entonces, me parece que al final Irene Montero se está asando ella misma en su propio jugo, porque evidentemente me parece que esto le va a quitar todavía más votos a Podemos. Yolanda Díaz se está alejando lo más posible porque está viendo el árbol caído y no quiere que le hagan leña a ella también. El Partido Socialista se frota en parte las manos, pero esto también le afecta, porque esto no es una ley de Podemos y de Irene Montero, esto es una ley del Gobierno, que yo sepa, esto lo aprueba el Gobierno, no solamente un ministerio. En fin, veremos en las próximas elecciones, ¿no? Pero es un cáncer lo que tenemos en España con esta gente. Así es. Quiero aprovechar, te voy a robar unos minutos más, Alex, ya que estás sentado a esta mesa camilla. Lo único que lamento es que no tengamos aquí unos canapés. Te voy a poner, y también a mis invitados presenciales, te voy a poner dos testimonios. Los dos, digo, de la oposición digna de tal nombre. Primero lo que ha dicho hoy Isabel Díaz Ayuso y después escucharemos también al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga. Vamos a escuchar primero a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque porque es un ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres. Y se están rectificando, no es en ningún caso por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo las encuestas después de haber puesto en marcha esta ley insensata, a espaldas además de distintos informes. Bueno, declaración de Ayuso. Declaración también, os la pongo del número 3 de Vox, de Ignacio Garriga, y luego la comentamos, Alex. Es insultante para el conjunto de los españoles y especialmente para las mujeres que ahora sea el Partido Socialista quien plantee la opción de modificar. Pero si es el mismo Partido Socialista que aprobó en Consejo de Gobierno esta infame ley. Si es el mismo Pedro Sánchez con Irene Montero y el Consejo de Ministros en pleno quienes son responsables, todos y cada uno de ellos, con nombres y apellidos, de que más de 200 delincuentes sexuales estén en la calle. Está intentando despistar a la opinión pública, pero hay que insistir en que es el Partido Socialista con Podemos los responsables de que los delincuentes sexuales estén en la calle. No es solo cosa de la señora Montero, sino de todo el Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí, quien debería salir del Gobierno, si la coalición, todos deberían salir. E insistimos que no es cuestión de modificar esa ley. La única modificación que merece y permite esa ley es la derogación desde la primera letra hasta el último punto. Y hay que repetir hoy aquí que es el Gobierno que está trabajando abiertamente contra la seguridad de todos los españoles y de manera especial de las mujeres. ¿Por qué he elegido estos dos totales, Alex? Luego dentro de un rato escucharemos también a Alberto Núñez Feijóo, al líder del Partido Popular, pues porque digamos que, y en esto entre el PP y Vox no puede haber fisuras. O sí, porque también hemos oído a Feijóo y algún portavoz nacional, no a Ayuso, que me consta que no le parece muy bien esto que voy a decir, o esto que propone su partido, tender la mano al Partido Socialista y ofrecerles sus votos para, si quieren, mirar esto de modificar un poquito la ley. Ahí te dejo todos los elementos, pues todas las bolas colocadas. Alex, ¿a ti te parece bien esto de Feijóo? No lo sé. A ver, yo creo que la gran tentación de Feijóo, pero no de ahora, desde hace tiempo se viene comentando el posible gran pacto, ¿no? Es decir, estaríamos en una situación complicada desde que terminó el bipartidismo. Y entonces, como un hombre de Estado, pues Partido Socialista y Partido Popular pues tienen que pactar los grandes temas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una basura. O sea, esto no se sostiene por ningún lado. Vamos a ver, con el PSOE
es que no puedes ni ir a comprar el pan. Pero luego con el PSOE actual no puedes ni ir a comprar el pan. Eso que hace el señor Feijóo de intentar, digamos, presentar como un ala moderada el PSOE de Sánchez, a mí me parece absolutamente terrible. Es decir, o sea, ¿de verdad el señor Feijóo cree que Sánchez es un moderado? O sea, ¿de verdad nos vamos a creer el tema de que Vox es la ultraderecha con la que no se puede hablar, con la que no se puede negociar, porque el PSOE es la moderación? O sea, ¿de verdad alguien cree eso? Cuando Pedro Sánchez es una persona que ha aceptado el voto de separatistas y de bildutarras y de comunistas. O sea, ¿de verdad estamos diciendo en serio que el PSOE es moderado con la ley de memoria democrática, con la ley del aborto, con la ley de la eutanasia, de la que se habla poco, con la ley de sí es sí? O sea, ¿eso es la moderación? Pero, hombre, yo creo que no vale decir, bueno, no, es que como está con Podemos, pues tiene que decir que sí. Bueno, pues mire, si usted no sabe decir que no y tiene que comulgar con ruedas de molino, pues en fin, váyase. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Está claro. Àlex Navajas, periodista, como siempre, muchísimas gracias por atendernos a estas horas y por tus análisis. Cuídate y te envío un abrazo. Gracias, igualmente. Buenas noches, Eurico. Buenas noches. Fernando, esta es la oposición y si no les gusta, pues también tenemos otra. Sí, bueno, como decía... Luego hablaremos de una política que tiene principios, pero que pueden ser otros dentro de un rato. Como decía Groucho Marx, ¿no? Bueno, y todos los que se apellidan Marx también. Pero con esto quiero decir que y además nos tenemos que tragar Disa Serra, que salga a hablarnos, que ha sido condenada a 19 meses por lesiones leves, por atentado a la autoridad, por daños y a suelta de desórdenes públicos, lo que nosotros tenemos que pensar o creer, porque ni ella misma lo sabe explicar. Esta persona que ha sido condenada a 19 meses, repito. Pero es que el problema lo tenemos también un poco dentro de la casta política nuestra. Ahora mismo se da cuenta el Partido Socialista que esto hay que derogarlo, pero posiblemente le quiera ofrecer al Partido Popular, pero el Partido Popular no debe caer en esa trampa, sino media dos cosas fundamentales. Una, la dimisión de Irene Montero y de todo su equipo y de todo su ministerio, sino la anulación directa del ministerio, o dos, que su gobierno caiga directamente. O Irene Montero dimite, o dimite todo el gobierno. Esas dos son las cuestiones fundamentales que el Partido Popular, o incluido Vox, tendrían que solicitar en este momento. Esto es casus belli ya. Señores, por aquí no pasamos, como por otras cosas no vamos a pasar. O este gobierno cae con su ministerio, o este gobierno cae todo entero. Si ustedes quieren que reformemos esta ley. Porque esta ley la han hecho ustedes. Han metido la pata ustedes, han soltado a los violadores ustedes. Nosotros no venimos aquí ahora mismo a recuperar una ley donde el error ha sido mayúsculo, primero del ministerio y segundo del gobierno. Los responsables son ustedes, dimitan o váyanse, dimitan o váyanse. Aquí bueno, no dimite ni San Pito Pato, macho. Exacto. Es que te he leído el pensamiento. O sea, ni lo uno ni lo otro. Ni va a dimitir la ministra, ni va a dimitir el gobierno. Lo lamento traerte a la realidad, Fernando, pero es que es así. Desafortunadamente, como bien dice Eurico, aquí no dimite nadie, absolutamente nadie. Y no quieren derogar la ley. Te recuerdo, mi querido Fernando, que no quieren derogar la ley, quieren revisarla mínimamente. No, y han hablado de un comité de expertos, porque Bolaños ha citado expertos una vez más, y también esta mañana creo que era la propia Irene, la propia figura, hablaba de que todos los expertos con los que están ellas consultando y tal, no ha dicho quiénes, que les decían que la razón la tienen ellas. Sí. Bueno, porque la razón la tienen ellos porque en definitiva lo que ellas piensan y su Grey continúa pensando, es decir, sus fans continúan pensando es que son los fachas, los jueces fachas, las juezas fachas, los medios de comunicación fachas y la derecha en definitiva las que de alguna manera están convirtiendo esto en una crisis que no es ni siquiera de gobierno. No tiene, o sea, si en una situación normal, desde mi punto de vista, si en una situación normal no dimitirían, imagínate en un periodo preelectoral. No pueden dimitir, no deben dimitir, y el presidente lo sabe perfectamente. Y además esto nos lleva a una reflexión que tenemos que hacer, que es decir, que este gobierno ha sido bicéfalo desde el minuto uno, es decir, ha habido dos gobiernos en uno, es decir, los ministros de Podemos, los ministros comunistas, entraban en crisis cuando ellos querían entrar, se quitaron de en medio al ministro de Universidades cuando ya vieron que el pobrecito no se podía levantar de la cama, porque estaba ya demasiado mayor, o se quitaron de, ¿sabes? Y los ministros socialistas exactamente igual. El gobierno de Sánchez dirige un gobierno que de alguna manera, un gobierno indigno, paréntesis, un gobierno indigno que no tiene
no tiene la delicadeza de mandar un alto cargo al funeral que se hizo el otro día por el sacristán asesinado por un yihadista. Así es. Cierro paréntesis. Este gobierno, que se le va a recordar, según Sánchez, se le va a recordar a él por exhumar a Franco, a él mismo se le va a recordar por exhumar, pues se recordará probablemente a la señora Montero por haber hecho el desastre más grande que se recuerda en la historia de la democracia de este país, de una ley que iba, que tenía el destino de cuidar, proteger y amparar a las mujeres más maltratadas por estos canallas, estos criminales que son los violadores, políticos. Exactamente, y ha hecho todo lo absolutamente lo contrario. No va a dimitir nadie. Tendremos gobierno, desgraciadamente, tendremos gobierno hasta final de la legislatura, cuando se convoque en diciembre las elecciones del 24. Y William Cárdenas. Bueno, yo creo que los despropósitos no son solo de la señora Serra, Montero y Velarra, ¿no? Recuerdo que hace poco alguien asomó, Fernando, la posibilidad de modificar este desastre que han cometido con la ley del CSI a través de una exposición de motivos de otra ley. Sí. O sea, ¿quién está jugando con las disposiciones legales? Algo que es inverosímil, lo cuentas en cualquier cátedra de una universidad del primer año de Derecho y no te creen. Y no te lo creen, Entonces, bueno, pero esto no es casualidad. Yo insisto en algo, y has dicho una palabra que clave y que me ha gustado mucho, Eurico. Mira, esto está concatenado. O sea, nosotros no nos terminamos de dar cuenta de que formamos parte de la agenda del Foro de Sao Paulo. Sí. Es que en el Foro de Sao Paulo está el PSOE. El señor Zapatero forma parte del Foro de Sao Paulo. El señor Zapatero, bueno, pues ha convenido en esa historia de comunismo trasnochado que nació con Lula, con Chávez y con Fidel Castro. O sea, hay que, de verdad, o sea, a estas alturas, mira, a estas alturas cuesta creerlo, pero es que estamos inmersos en eso. Y resulta que, bueno, ahí está el resultado. O sea, Zapatero, el PSOE, metido en esta historia con la caterva de la gente de Podemos, por supuesto, que son los articuladores de todo. Por eso es que estas niñas, y las llamo niñas porque es que la conducta es infantil. No me refiero a una conducta infantil. Oye, te equivocaste, cometiste un error y te están diciendo que lo corrijas. Corrígelo, eso es de adultos corregir, ¿no? Está claro. Ahora que se refería William Cárdenas a técnica jurídica, ponedme un pantallazo de OK Diario, que es de hace unas horas, de esta mañana. Fernando, tú, en fin, que Montero y PAM, la número 2, impulsan un plan contra las víctimas que pide trascender la pena de cárcel. ¿A qué tipo de innovación jurídica se referirán estas chavalas? No sé, a lo mejor es que ellas realmente van 7 pueblos por delante de nosotros, tienen inspiración divina, bueno, no, estas no son creyentes, o no sé, o les inspiran desde algún planeta lejano y ven cosas que nosotros no vemos todavía, trascender las penas de cárcel, que los juristas no os habéis enterado. Bueno, a mí que me lo expliquen, ¿no? Como decía un sobrino mío, a mí que me lo expliquen, ¿no? Porque lo de trascender las penas de cárcel, ¿qué quiere decir? Primero, en la frase. Segundo, en lo jurídico. ¿Qué significa trascender las penas de cárcel? ¿El blanqueamiento total y sistemático como se ha hecho con ETA? ¿Que ha sido acercarlos y escarcelarlos? ¿Eso es el blanqueamiento? ¿El blanqueamiento de una ley que ha saltado a los violadores? ¿Trascender las penas de cárcel que es soltar más violadores, Irene Montero? ¿De qué estamos hablando aquí ya? Pero si ya no se trata de jugar con el lenguaje, sino de bajar a la realidad de la calle, de saber que los etarras están sueltos, de saber que no han cumplido íntegramente las penas, de saber que están cerca de sus víctimas, que los violadores pueden volver a violar y además que no se está cumpliendo la ley. Trascender las penas de cárcel. Cuando han sido ajusticiados, cuando han sido condenados y cuando han tenido derecho a una defensa legal. Trascender las penas de cárcel.
pero aquí estamos jugando ya. Pero ustedes quiénes son, ¿de dónde han salido? ¿Pero qué es esto? Esto realmente es metaverso. Esto sí que es meta, pero sin gafas. Sin Exacto, gafas. exacto, sin gafas. Pero Este es el metaverso en total. directo. En directo, absolutamente increíble, Sí, inconcebible. gafas, es acojonante. Bueno, vamos a terminar de cepillarnos los testimonios del día. Ponedme hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso, pues ponedme el total de Núñez Feijóo. Ha causado ya tanto bochorno esta ley, no solo bochorno nacional, sino bochorno internacional, y tanto daño a las víctimas que es inaceptable que el Gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real. Sabemos que el goteo de rebajas no va a parar, y es que todas las personas condenadas se van a beneficiar de esta ley del solo sí es sí, incluso una vez que se modifique o rectifique todo aquello con anterioridad a la entrada en vigor de esa rectificación, ya no podemos subsanarlo, pero ante un error de esta magnitud no caben más discusiones, ni caben negociaciones. Lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas, modificando la ley del solo sí es sí. Y el señor Sánchez no encuentra para eso a su socio de gobierno, encontrará a la alternativa que representamos. Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses. Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata, tenga o no votos en su Consejo de Ministros o en el Congreso de los Diputados. Fernando, que te veía revolverte ahí inquieto en tu asiento. Es que no puede ser esto. Es una oposición de mano tendida. Sí, 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 es todo muy bonito. Y a ver si esto va a ser un rollo, a ver sí. Si Ayuso y Feijóo hablan más entre ellos de lo que queremos, y Feijóo es el poli bueno y Ayuso la poli mala, ¿no? Es la imagen de hombre de Estado, de político de Estado. En no, y de que ¿no? quiere, hombre, arrastrar todo el voto posible del centro, claro del centro-izquierda. Pero, no sé, Fernando, ¿tú crees que esta estrategia le va a ser útil, le va a servirle? Yo es que en política, y cuando tenemos estos desastres como estamos hablando, de jugar a un entorno bucólico, a un entorno prácticamente virginal, es que me duele. Me duele cuando están pasando las cosas. ¿Cómo que modificar cuando lo que hay que hacer es derogar? Repito, derogar. Es fácil, señor Feijóo, derogar. Modificar implica, repito lo que antes he dicho, el blanqueamiento de una ley que de por sí es abyecta, que no entra ni siquiera en lo que es la violación, el abuso o la agresión sexual, que era lo que quería eliminar, que era lo que quería legislar, que era lo que quería fundamentar. Es que no, tampoco usted se conoce cuál es la ley. Usted no se da cuenta realmente lo que está diciendo, cuál es la diferencia entre modificar y derogar. Lo que pedimos es la derogación inmediata y además lo que pedimos también es que Irene Montero dimita y que dimita el gobierno, porque no se puede legislar de esta manera. ¿Cómo que vamos a blanquear una ley que de por sí es abyecta? Pero bueno, es que nos hemos vuelto también locos, señor Feijóo. Es que hace 4 días usted estaba sentado con el tema del Consejo General del Poder Judicial y con el Tribunal Constitucional también, y con Esteban González Pons, y se tuvieron que levantar porque saben que usted les estaban tomando el pelo, como se lo van a estar tomando ahora. Usted va a blanquear una ley para que el PSOE salga beneficiado y para que Irene Montero también va a salir beneficiado, no para resolver el problema de las mujeres que se encuentran en este momento, que no se está cumpliendo el Estatuto de la Víctima y que se encuentran a los violadores en la calle, que eso es su verdadera política, las mujeres que se encuentran en la calle a su violador, no lo que vaya a pasar en el Parlamento. Apúntame algo, Luis, y después William, que nos vamos enseguida a publicidad. Desafortunadamente, Fernando, te sigo teniendo que traer la realidad. No lo van a derogar, no lo van a derogar ni de broma, quiero decir, porque sería reconocer un error tan gravísimo que implica el reconocimiento del propio error del propio gobierno. Yo creo que ahí el señor Feijóo ha estado como un hombre de Estado echando un capote, digamos, unas manos abiertas para que esta ley no cometa, o sea, digamos, no haga más desastres de los que está haciendo. Ahora, tienes toda la razón. Es decir, esta ley es absolutamente abyecta.
Es absolutamente, es inconcebible que una ley de estas características, concebida por un ministerio que digamos un poco su prioridad fundamental es la defensa y la tutela y el cuidado y la protección de la mujer, haya hecho esto, y que desafortunadamente, desgraciadamente, tengamos a 282 salvajes, canallas, violadores en la calle a consecuencia de esto. Pero desafortunadamente todo lo que tenemos, todos los análisis políticos que hacemos en estos momentos, durante estos meses, Fernando, tenemos que hacerlos dentro del paraguas de lo que estamos viviendo, que es una precampaña, bueno, una campaña electoral cuyo resultado, y en eso se lo digo a William también, que tenía razón, se verá el 28, si no me equivoco, el 28 de mayo, cuando los españoles votemos, vayamos a las urnas y pidamos, o sea, y declaremos, digamos, nuestra incompatibilidad con políticas como las que está haciendo este gobierno. William Cárdenas, y me voy a publicidad. Bueno, lo que constatamos es que continúa el circo legislativo, un circo legislativo y un circo con muchos actores, con muchas piruetas, con muchos trapecistas y con mucha gente que se cae al vacío, ¿no? En este circo legislativo están la ley de la eutanasia, lo del aborto, está, por supuesto, la ley del sí es sí, está una ley que viene y que va a reventar pronto como un escándalo social, ¿no? Que es la ley de bienestar animal, que se la han inventado ahí en el Paseo del Prado, cuatro personas que en su vida han estado en el campo nunca, ¿no? Y que tienen encrespado al mundo rural, ¿no? Y luego las reformas al Código Penal que han permitido poner en la calle o aligerarle las cargas de sus responsabilidades y culpas a los golpistas. O sea, el que no se dé cuenta de que detrás de todo este ataque a las instituciones hay un propósito absolutamente oscurantista, porque no terminan de decir qué es lo que pretenden, pero lo están jugando y lo ponen en la mesa, ¿no? Y ponen a toda la sociedad en un estado de encrespamiento normal y natural cuando es esta cosa, ¿no? Un minuto para publicidad y sí, volvemos inmediatamente y cambiamos un poco de asunto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar
que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que...